Justo se cortó y te quedaste sin hacerme la pregunta. Y que cuando ingrese, y me la va a hacer. Si alguien quiere sumar algo más. Profe, siempre somos los mismos 10, 15. Ustedes saben que yo abro la clase, ingresa el que quiere. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los que no ingresan nunca? Entiendo que hay gente que tiene problemas de trabajo, pero la verdad no entiendo por qué yo tengo una lista de 50 alumnos anotados y tengo una docena. Es más, los que veo, a ver, ustedes mismos se ven las caras. Los que se ven entre ustedes son poquitos. ¿Por qué no tienen interés? No creo que tenga que ver conmigo particularmente, porque no creo ser tan importante. No sé por qué se anotaron, pagan o no pagan, no sé. Lo comenté con la dirección y aclaré que yo no voy ni a llamar, ni a ir a buscar a nadie, ni a ningún lugar, porque no me parece. Se supone que el interés... Yo estoy acá presente para dar las 2 horas de clase, cuanto mucho pido 5 minutos, ¿sí? Grabo las clases, pongo el material, y el que tiene que conectarse del otro lado no tiene interés o no se conecta, estimo que no es mi problema. No entiendo. Volví, profe, acá estoy. Bien, no, o sea, no puedo responder eso. ¿Por qué somos siempre una docena? Como mucho lo que nos vemos, no sé por qué. Pero por lo menos quiero que el rebaño que está más o menos siempre, y más o menos estén todos al mismo nivel. Por eso, hace más de un mes que estamos hablando de lo mismo. Y vuelvo al tema y no tengo problema en volver, pero quiero por lo menos que entiendan lo básico. El resto, y bueno, podría ser muy distinta esta clase si todo el mundo tuviera lo básico y estuviéramos discutiendo cómo formular los 20 diagnósticos que se les ocurren. No es el caso, entonces tratemos con la realidad que tenemos, nada más. ¿Cuál era la pregunta que quedó colgando? No, profe, que en este momento nos dice, vayan a ponerle la chata. Nosotros fuimos, le pusimos la chata a la paciente, y cuando volvimos nos dice, ¿quién le puso la chata? Y nos miramos y le decimos, nosotras. Y nos dice, ¿pero por qué se la pusieron? Porque la paciente nos pidió. Sí, dice, pero eso no es la fundamentación. Dice, eso tiene una fundamentación, ¿quién me la va a decir? Y nos mirábamos las tres y ahí decía yo, tiene razón el profe Ferreira con el tema de la fundamentación. Bueno. Y no le pudimos contestar. Yo te pregunto, más allá de que la persona te lo pide, ¿para qué o sea, cuál es la razón por la cual le tenés que poner la chata a un paciente? Porque quiere eliminar. Porque no podía ir sola al baño porque tenía Entonces, la paciente no se puede levantar. Solicita que la asistas en colocarle un dispositivo para eliminar. ¿Cuál es la fundamentación? Que la paciente no quiere eliminar en la cama y enchastrarse toda, sino que quiere hacer en un dispositivo. Lo pongas floreadamente. La paciente tiene deseos de evacuar y no tiene cómo. El fundamento es que asisto con un dispositivo para que pueda evacuar. Ya, si no tiene ninguna contraindicación para la movilización que implica colocar una chata, es eso simplemente. Si la persona tiene, por ejemplo, un posoperatorio de cadera o alguna intervención reciente donde se le limite el movimiento porque le puede perjudicar, se verá cómo se hace ese procedimiento. Pero la persona necesita evacuar el intestino, la fundamentación es poner un dispositivo para que pueda evacuar. No hay mucha otra manera. Pero por eso les digo que es muy distinto explicarlo como se lo explican entre ustedes y explicárselo a otro profesional. Necesitan
pulir el lenguaje o necesitan entender lo que es fundamental. Yo dije, no es para qué, es porque la persona necesita evacuar, bien, coloco un dispositivo para que la persona pueda evacuar. Me lo pidió y puedo decir, la persona necesita asistencia porque no puede hacerlo solo, tiene una alteración del patrón habitual. Y manejo terminología y manejo lo que quiero decir técnicamente, no tengo problema. Ahora, si yo cuando vuelvo me dice, ¿qué fuiste a hacer? Le puse la chata. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pidió? No alcanza. Estamos, que la enfermera va a entender lo que hiciste, pero lo que te está pidiendo es que le contestes como enfermera. Esta es la parte que a ustedes les falta. Sí, profe, eso es lo que ella nos dijo. Y después nos tuvo ahí toda la tarde haciéndonos preguntas. Bueno. Nos estuvo explicando bastante, estuvo buena onda, nos enseñaba, nos explicaba. Bueno, esa es una buena enfermera, porque comparte bueno. lo que sabe con el que no sabe y tiene que aprender. Aprovechenla, pásense el dato en qué horario y en qué servicio está, porque a esa enfermera le pueden preguntar. Profe, ¿qué no se ponía papagayo? ¿Cómo? ¿Papagayo era que no se escribía? Orinal masculino. Queda más sí, por eso. Estético. Queda más estético. No. Pero era eso solo lo que se modificaba. Está bien. En la parte de redacción, a la enfermera le pueden decir, le alcancé el papagayo. Bueno, pero si ustedes lo van a escribir en algún lugar, corresponde que chata es chata, como dije, chata es chata, cuña, pato, hay otros nombres, no importa. Dispositivo para eliminar o accesorio que se utiliza para asistir en la eliminación. La cosa es tratar de manejar un lenguaje razonable. Eso va a demostrar el grado de conocimiento académico que tienen. Cuando yo puedo manejar el lenguaje, es que he leído o traté de aprender. Si yo lo digo como me sale, y voy a estar más cerca de un empírico que de una persona que estudió. Vuelvo a lo mismo, todo lo que estudian, todo, es para poder fundamentar lo que hacen. Cuando ustedes fundamentan, demuestran que aprendieron y que el concepto lo tienen acá adentro. Cuando ustedes preparan un trabajo para presentar, entonces busquen en todos los lugares que se les ocurra para mejorar la forma de expresarlo. Pongámosle, tienen que presentar, se les pide un trabajo obligatorio para presentar sobre algo. Ahí afilen y pulan todo el lenguaje que quieran. Si quieren buscar palabras más, que suenen más difíciles, mejor, no hay problema. Pero fundamentar, por lo menos fundamentar, es lo que le va a preguntar cualquiera, y sobre todo cuando son alumnos, porque, ¿qué les dije yo? Con el fundamento demuestro que esa intervención es la mejor que yo pude hacer. Bueno, eso es lo que le va a pedir el enfermero, porque al paciente que ustedes le colocaron la chata, es un paciente de esa enfermera, y esa enfermera quiere estar segura de que ustedes saben todo lo relativo para hacer esa intervención. Podemos estar una hora hablando de cómo se coloca la chata, para qué, hasta dónde tiene que estar, cómo se tiene que hacer la higiene posterior, qué se le permite la autonomía del paciente, cómo se vigila la intimidad de la persona, cómo se favorece. Se supone que eso ya lo vieron en algún lado, lo leyeron en alguna parte. Entonces, lo que explican es la fundamentación científica. Esa fundamentación científica dice que todo el resto lo saben. Y yo trato de llenar los huecos que veo, pero no puedo llenar
todos los huecos de todo el tiempo que tienen. No. Yo no pido etapa de ejecución porque estimo que eso lo tienen que evaluar cuando ustedes hacen la intervención. Para que me copien, así como copian y pegan de cualquier lado. Y a alguien le puse que se fije bien cuando copia y pega, porque a veces copia y pega el mismo párrafo 2 veces. Entonces, a ver, eso me dice que poco leyó, cuidó cuando presentó un trabajo. Problema de cada uno. A ver, no viene al caso, cada uno sabe lo que hace. ¿Por qué no pido ejecución? Porque en la etapa de ejecución, en un papel, más que copiarme un protocolo de cómo se hace algo, a mí no me dice nada de cómo lo hacen. Eso lo tengo que ver. Evaluación, no pueden presentar una etapa de evaluación porque no tienen una segunda valoración. Si ustedes tomaran un paciente cuando ingresan a un servicio y supongamos que pudieran hacer una valoración en ese momento, hicieran diagnósticos, hicieran una planificación, ejecutaran esa planificación, después de ejecutar esa planificación van a volver a controlar lo que tenía que ver los síntomas que estaban en ese diagnóstico. O sea, van a ver si la persona logró el objetivo y no tiene los síntomas que tenía antes, si mejoró en algo esa necesidad insatisfecha. Eso es todo el círculo. Pero esto no se hace en el papel, esto se hace acá. Es una manera de pensar, es una manera de elegir, por eso estudian. Por eso que si no logran poder pensar en un PAE con tiempo, de esto debe hacer más de un mes que puse el caso, si no lograron en más de un mes pensar qué iban a hacer, cuando tengan a la persona delante, ¿qué tiempo van a tener para pensar qué intervención van a hacer? Sí, cuando pide la chata le van a llevar la chata, cuando les digan tenés que bañar a este paciente lo van a bañar, y cuando vean que tienen que administrarle una medicación se la van a administrar. Pero para eso no hace falta estudiar, hace falta aprender el procedimiento en un ratito y listo. ¿Para qué estuvieron estudiando 3 años? Para llegar a algo que hacen mecánicamente pero que no saben por qué. Para eso se supone que tienen todas las materias que tienen. Entonces, la misma pregunta de por qué somos siempre los mismos. Y no sé, yo tengo que estar acá de este lado. Del otro lado están todos los que tienen ganas de estar. No. El horario, la convocatoria para la clase es general. Está el que tiene ganas. Y el que no tiene ganas, sabrá por qué. Si alguien tiene un problema particular y me lo quiere comentar, yo trato de ayudar. Como más de uno de ustedes me han dicho, tengo una persona enferma, tengo un problema de trabajo, yo tengo esta situación. Los 30 que faltan no me dijeron que tenían un problema. Media docena me dijeron que tenían un problema. Lo trato de explicar en la medida que ustedes me demuestran que pueden aprender. Sobre... no era con ustedes, era con los chicos del otro grupo, que me dijeron que les habían explicado, en la práctica, que les habían explicado estado ácido base y no lo habían entendido. Por si acaso, subí un material, que el que lo quiere ver lo mira, muy fácil, para que si es cuestión de sacarse una duda, como dijo acá el compañero que trabaja en la terapia, hoy en día ni él se entera de los resultados. Pero bueno, es una clasificación fácil. No está en el programa que ustedes lo sepan, porque es un cuidado para paciente crítico. No es para paciente clínico. No corresponde al nivel que están haciendo ustedes. Igual, saberlo no modifica nada. Lo subí para el que le sirve, el que no le sirve, no le ocupa lugar y listo. Profe. Decime.
Perdón, ¿no? Y esto para que los chicos también lo tengan presente. Una situación que pasó en el día de ayer. Bueno, con respecto a esto también que se estaba hablando recién, ayer pasó una situación de que había una paciente ventilada, o sea, en respirador, taquicárdica, no la podían revertir, le hicieron bolos de amiodarona, le pasaron digital, ¿sí? Y nada, bueno, hasta que tuvieron que esperar a que yo llegara. Porque, bueno, al fin y al cabo siempre termina pasando lo mismo, ¿sí? A ver si Jorge con sus manos mágicas podía revertir la situación. Y sí, efectivamente lo revertí. Estaban los electrodos mal conectados y mal configurado el monitor. Bueno. Cosas así son Y la cosas que por más paciente, que no... y ese paciente se comió una cantidad de medicación que no tenía ninguna necesidad, aclaremos además. Sí, por eso, o sea, hay cosas que por más que no sean, o sea, porque yo noto por ahí, hay muchos licenciados que fueron a trabajar o profesionales que no tienen la mínima idea de lo que es un electro o un complejo en electro. Lo que es un QRS, le dicen QRS y o por ahí los chicos no lo saben porque no tuvieron la experiencia o lo que sea, ¿no? Pero bueno, pero ellos que estuvieron 5 años y fuera de la pandemia, es como que es un poquito... Va un poco en la parte donde yo pregunto, sobre todo en bioética, ¿cuál es la responsabilidad que tiene cada uno con respecto a tener el título? ¿Sí? Puede ser que yo no haya visto un ventilador, puede ser que no haya visto cómo se coloca los electrodos de un medidor multiparamétrico. Corresponde, por mi responsabilidad, que el día que tomo contacto con ese aparatito, le pregunte a alguien que me enseñe cómo se hace, porque no es obligación por ahí de saberlo. En la época que yo estudié había 6 tipos distintos en diferentes instituciones de electrocardiógrafos. Desde el que tenía solo 3 derivaciones y las tenías que ir cambiando, hasta el que tenía todas las 6. El tema es que a veces ni siquiera sabías cuál era el botón de encendido porque te encontrabas de repente con un aparato raro. Bueno, no sé usar este aparato. ¿Tiene algún manual de instrucciones? Creo que fui en un par de años la única enfermera que pidió los manuales de las bombas de infusión continua porque nadie usaba toda la programación que podían tener simplemente porque no se tomaban el trabajo. Cuando ustedes usan el tensiómetro, cuando ustedes usan el estetoscopio, los que tienen el saturómetro de dedal, yo pregunto cómo funciona, porque no sirve usar una herramienta que no sé para qué me sirve. Buenas tardes, profe, compañeros. Bueno, todo el mundo pone el cómo mide, qué mide, se programan, qué me sirve, cuánto puedo sacar de información con ese dispositivo. Que es lo mismo con uno chiquitito y fácil, como el estetoscopio, hasta con el más difícil. Sí, hay muchas herramientas de infraestructura que son fabulosas. La cosa es que yo las sepa usar. Entonces, eso es parte de la responsabilidad de cada uno. A lo mejor tuvieron suerte, pasaron por un montón de lados y vieron diferentes tipos de aparatos. El compañero compartió un material muy importante que sacó fotos y funcionamiento de algunos de los que tenía. Fenómeno. Pero a ver, si ustedes no tienen experiencia con un aparato, tienen que preguntar cómo funciona. Ahora, esto va para los enfermeros, para los licenciados, para el médico, para todo el que tuvo contacto con esta persona. Porque como él dice, le dieron, ¿qué es la miodarona? A ver si alguien se acuerda de farmacología. ¿Para qué se administra miodarona? Fácil, es algo que van a usar y a veces lo usan en RCP. A veces en vez de amiodarona se da lidocaína.
Dijo el compañero que la persona tenía una taquicardia que no podía bajar. Esos fármacos se administran generalmente porque son antiarrítmicos. Quiere decir, de alguna manera colaboran a que el corazón vuelva a funcionar de la manera normal. Bueno, esa persona, porque alguien no supo colocar bien un dispositivo, le administraron drogas que no necesitaba. Y cuando a uno le dan algo que uno no necesita, no sabemos qué daño puede causar. Entonces, que principalmente la amiodarona, si está mal administrada, puede llegar a provocar una hipotensión severa. claro, y bueno, Al precisamente margen tiene de todo, ¿no? que Porque ver con acomodar el ritmo cardíaco, tenemos cualquier problema derivado de eso. ¿Estamos de acuerdo? Más en un paciente crítico, donde no le podemos alterar los parámetros como queremos. Ahora, yo insisto, el compañero está demostrando que otros compañeros de él, otros colegas de él, aún con más estudios que él, no saben lo que tienen que hacer. Bueno, este es un claro ejemplo de por qué yo pido lo que pido y pretendo seguir con un trabajo un mes entero. Porque si yo sigo adelante y seguimos dejando huecos, esto les puede pasar a ustedes. Y ustedes, si son conocidos, familiares, o son esa persona que está internada y que la están manejando mal, no les va a gustar. Esto es acá. No es un librito u otro librito, es tener los conocimientos. Por eso es importante. Por eso yo, aunque estoy un mes, trato de que por lo menos lo vean, y no para que me den el gusto a mí estoy viendo trabajos que hace más de un mes que tendrían que haber entregado y que todavía por ahí a veces rehicieron 2 o 3 veces y no logran, no sé, una de dos. Si no logran entender lo que yo pido, que ya lo expliqué muchas veces y es cortito y fácil, o no tienen el conocimiento o son testarudos y quieren forzar una respuesta que yo no voy a aceptar. La cuestión es, después de la tercera, cuarta entrega y de que pasó un mes, y puedo decir, bueno, vamos a pasarlo por aprobado y a ver qué pasa con el otro, porque no corresponde seguirlo tan largo. Ahora, si la persona que me entrega ese trabajo, durante un mes, yo lo mandé a rehacer una vez por semana, no lo logró y no me pregunta en clase, es lo mismo que la pregunta del compañero, ¿por qué somos siempre los mismos que nos vemos la cara? Y no sé por qué. Porque se supone que el que está acá está para aprender. Insisto, no me hace ningún favor a mí. El favor se lo hacen ustedes. Entonces, cuando no preguntan y vuelven a mandar algo equivocado, la oportunidad la pierden ustedes. A mí no me cambia nada. Yo tengo mis horas de clase, trato de explicar lo más sencillo. ¿Por qué no me voy a temas más complejos? Porque no tiene ningún sentido que le explique cosas complejas cuando las sencillas no las pueden ver. Volvemos a lo mismo. Si no saben valorar signos vitales, ¿para qué vamos a seguir con el resto? Porque desde la A no sabemos nada. Esto no es crítica, esto es para que ustedes comprendan lo que se supone que deberían haber aprendido. Vuelvo a lo mismo, no me hace ningún favor a mí. Yo trato de que se puedan posicionar. No quiero imaginar la calidad de colegas con la que está trabajando el compañero. Si pueden tener ese problema y nadie se dio cuenta y esperan a que llegue justamente. A ver. Profe, Decime. sabés que por ahí está mal, ¿no? Pero en los últimos, no sé, por decir, el último mes, o sea, todos vamos a pasar a ser profesionales, si Dios quiere, a partir del año próximo. Y bueno, yo me cruzo con muchos licenciados,
los que a ellos es como si, o sea, el profesional es como si siguiera siendo el auxiliar para ellos. O sea, es como que la opinión para muchos no sirve. No sirve ni la opinión, bueno, en muchas cosas. Y sabe que en los años que yo tengo trabajando y ejerciendo, ¿no? Y por suerte siempre en el mismo servicio. Y noté más la diferencia estos últimos 2 meses, la diferencia, eso bien marcado, ¿no? De lo que es el auxiliar y un profesional. Es como que no sé, es raro, pero está, lo que no viví en todos estos años, me pasó este último tiempo. Y la verdad que es bastante frustrante, ¿eh? O sea, al menos para nosotros. Esto sirve para que entiendan que cuando un docente se las hace fácil y llegan al final sin saber, el problema lo va a sufrir, como comentó Jorge, la persona que cuidan. Tienen que ser responsables. Es lo mismo que ahora con la pandemia. A ver, la única herramienta que tenemos ahora es la responsabilidad personal de cada uno, porque ya están avisando que va a venir una parte más difícil, que hay que seguirse cuidando, que toda esta pavada de que se terminó no existe. Es más, están algunos epidemiólogos declarando que esto de pandemia va a convertirse en una endemia mundial y esto va a seguir así. Entonces, no va a haber, se terminó, nunca más. A lo único que se puede apelar es la responsabilidad personal. Con respecto a lo que decía el compañero, también, yo he tenido compañeros docentes que, y bueno, pobre, pero ya que estamos lo dejamos pasar. Y entonces, ¿qué tipo de generación de enfermeros estamos obteniendo? Alguien que brutamente se equivoca al colocar un electrodo y le da medicación que le puede hacer un daño grave a una persona porque no lo sabe hacer y porque además no confiesa que no lo sabe hacer. ¿Por qué pido fundamento? Por esto mismo. Si yo paso, miro y veo que algo no está bien puesto, no lo corrijo. Le pregunto a la persona por qué lo puso así. Si tiene alguna razón, por ahí aprendió mal. Bueno, se puede corregir. Pero cuando alguien no sabe lo que hace, tiene que preguntar. Sí, incluyo al médico también. Y el médico, profe, porque el médico también estaba esperando a que yo llegue. Porque el médico me dijo, Jorge, ¿sabés qué se le hizo? Se le pasó, una vez que se fue, ¿no? El turno saliente. Me dijo, ¿sabés qué le hicieron? Después, ¿por qué no te fijas? ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Viste el dicho ese, paga el de atrás? Y el último dice, yo no sabía nada. Si todos nos confiamos en que otro va a mirar lo que yo no sé mirar, estamos mal. Esto que siente el compañero y dice, no puede ser que yo, que tengo menos estudio y que lo único que tengo es empirismo, práctica, etcétera, que es valiosísimo, el médico me está esperando a mí. Se supone que el médico es el que seguro tiene que saber eso. Yo no sé manejar un ventilador, le pregunto al médico cómo se hace. Tiene ganas, me explica. Pero el médico que lo maneja tiene que saberlo. Bueno, es lo mismo con los electrodos. La única vez que yo tuve problemas con un electro cuando hacía prequirúrgicos fue cuando me tocó una paciente que tenía una dilocación del corazón, o sea, tenía el corazón del lado derecho. Entonces yo ponía todo normal y no me daba bien. Dije, me equivoqué, pongo todo normal, me da mal. Le pregunto al cardiólogo, escúchame, no sé qué hacer, qué pasa, qué hice mal. No, a ver, probá, ponelos del otro lado. ¿Y por qué este es un caso raro? Tiene el corazón del otro lado y la persona no lo sabía y no se había enterado nunca en su vida. Esto está bien. No, sí, se hace en espejo, profe. Claro. A la pero inversa. A ver, ¿cuántos enfermeros lo saben?
¿Cuántos médicos han estudiado que esto es posible? Poco lo saben. Bueno, entonces, Yo no lo sabía. bueno, aprovechen esto. Cuando yo digo que todos somos, enseñando biología yo digo esto, todos somos parecidos, no somos iguales. Entonces, cuando me encuentro algo que de acuerdo a mis conocimientos debería estar en un lugar y no está, tengo que preguntar. Entonces, uno pregunta y aprende. Pero estas anomalías raras, si no las vemos, cuando yo he tenido, por suerte, o me han considerado o he tenido buenos compañeros, médicos, enfermeros, lo que sea, y cuando había un caso raro, que es lo que yo hacía también con mis alumnos, y había una placa, una tomografía, un estudio con algo raro, lo primero que hacía era mostrarlo, para que el otro tenga la opción de ver algo que no va a ver siempre. Cuando yo les pido a ustedes intervenciones, no le pido las intervenciones para un caso raro. Las pido para lo común. El caso raro van a preguntar y van a aprender. Y como es un caso no usual, les van a explicar qué es lo que corresponde. Ahora, en algo tan sencillo como colocar los sensores de un medidor multiparamétrico son fabulosos. Claro, cuando están bien puestos. Y cuando yo hago un electro, enfermero, debo saber exactamente por qué. Es lo mismo que el protocolo de cómo colocar una venoclisis. El primer electrodo se coloca en tal espacio intercostal, en tal lugar. El segundo se coloca en tal otro lado. El tercero, todos. Y todos porque cada uno tiene que medir algo especial. No es más o menos, no es como lo vi hacer. Tengo que decir que lo pongo en ese lugar porque tengo un fundamento para ponerlo en ese lugar. No es que lo vi hacer, no es que está el dibujito en el aparatito y entonces lo pongo igual. Tengo que saber qué hago y qué mide. Después, saber leer un electro como un cardiólogo, no. Lo más común que puede saber un enfermero es que la segunda derivación me va a dar el QRS normal y entonces veré que tiene una cicatriz de un infarto, que tiene una amplitud en el complejo, que tiene una elevación del segmento ST. Lo básico, lo grosso. Una arritmia. Bueno, lo normal, lo que se ve claramente, ¿dónde? Una, no las 6 derivaciones, una. ¿Cómo colocarlo? ¿Dónde van las pinzas? ¿Qué tiene que tocar y qué no tiene que tocar? Si no están, que no puedo tocar a la persona mientras que le hago un electro, algo que no todo el mundo se acuerda. Yo tengo que poner todos los aparatitos y no puedo tocarlo. Hay que estar sin tocar. Bueno, todo esto va en aprender un procedimiento. ¿Lo buscan? El procedimiento está protocolizado, pero recontra explicado. Hay libritos fáciles, difíciles. El enfermero tiene que saber colocarlo bien. Si no lo sabe leer, bueno, por lo menos tiene que mandárselo al médico. ¿Qué tengo que hacer con la hojita o la tirita que me da el aparato? ¿Cómo tengo que cambiar el papel? Porque de eso sí se ocupa enfermería. De no enredar todos los cables para que se rompan. Bueno, eso sí tiene que ver con el hacer. Que lo sepa interpretar o no, alguna vez preguntaré e iré aprendiendo. No sé ver una placa radiográfica, alguien me va a explicar qué es eso en blanco y negro. Ah, ves, mira, acá tiene este puntito, es tal cosa, y aprendo. Por eso yo estoy pidiendo lo básico nada más. Lo que corresponde al día de hoy, igual lo hablamos un rato varias veces, es cuáles son los procedimientos de educación para el alta. Una persona que egresa del ámbito asistencial quiere decir que no necesita la complejidad de ese lugar asistencial y puede irse a cuidar a su casa. Entonces, de acuerdo a la razón por la cual estuvo internado, yo le daré las explicaciones
más sencillas y simples posibles para que entienda no qué le pasó ni lo que no tiene que hacer. Porque del resto por ahí se va a olvidar. No podés hacer este esfuerzo, no tenés que comer tal cosa, no tenés que hacer. Seguramente el médico por ahí se lo dijo, pero siempre hay más confianza para pedirle una opinión o una indicación al enfermero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que de acuerdo al proceso que tuvo en la internación, qué cuidados tiene que continuar? Autocuidados. Si la persona no es capaz de autocuidarse, esta información se la debo dar al familiar que lo va a cuidar. Si va a tener atención domiciliaria o no, yo no tengo contacto con el otro enfermero. Yo tengo contacto con el familiar, que es el responsable si la persona no lo es. Y tengo que explicarle. Tiene que decirle que le cuide esto, esto de tal manera, por un tiempo esto no lo haga, esto sí, no se descuide tal cosa. Cada patología, cada motivo de internación tiene una diferente evolución de acuerdo al lugar donde tuvo el problema. Bueno, esto es lo que yo tengo que tratar de explicar. No tengo que pretender dar una clase. Tengo que explicarle simplemente qué cosas tiene que cuidarse, y generalmente es unos pocos días, para no reingresar, que después la persona aprende. Cuando esto no se hace, clásico porque en todas las instituciones se comprueba, cuando el enfermero, o en su caso el médico o alguien, no le dio esta información o la persona decide ignorarla, reingresa dentro de las primeras 48 horas, pero como que ahora es de día, esto se cumple siempre. Nadie me dijo, si el enfermero registra, se le da la educación para el alta, se le informa cuidados para el alta. La persona cuando ingresa le van a decir, a usted se lo dijeron, pero yo no creí que era tan importante, hice lo que no debía. Esto pasa frecuentemente. Al compañero le debe pasar al revés, si estamos hablando de la calidad de los profesionales. Un paciente egresa de terapia y antes de irse de alta va a clínica asistencial. Y en clínica asistencial, por alguna razón, alguien no hace los procedimientos que tiene que hacer y el paciente reingresa a terapia, porque se descompensa otra vez. Pasa en todos los niveles. Yo cambio de nivel de atención, tengo que tener la información ajustada igual que el PAE, ajustado al caso, la información simple y necesaria para esa situación. Y tengo que verificar, como siempre que tengo un interlocutor, que el otro me haya entendido, no solamente que me haya escuchado. Es lo que a veces yo trato de hacer con ustedes. No solamente que me escuchen. ¿Entendieron? ¿Se entendió lo que dije? ¿Alguien no lo tiene claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me preguntan? Explico de nuevo. Esto también hay que tenerlo con la gente que uno cuida. No todo el mundo está así de rápido y aprende a la primera. Y esto es fundamental. Si no, la persona no sigue su proceso de recuperación como debiera y puede tener un retroceso, puede reingresar, puede volver a un lugar crítico. Todo paciente con una cirugía abdominal tiene que usar una faja. Ay, pero hace calor y no me la quiero poner. Y bueno, entonces después volvés con 3 puntos que se te soltaron. ¿Por qué no te la pusiste? Porque le pica. Sí. Porque le pica. No, me pica. No la quiero usar. Bueno, por eso. Uno da